Francia. Hermoso país. Encantador. Un país... No. Francia es horrible, llena de ratas y franceses, pero a lo largo de la historia ha habido personajes franceses que jugaron un papel muy importante en la historia. Y hoy vamos a hablar de uno que es quizá del top 3 de personajes históricos más conocidos a nivel mundial. Teniendo en cuenta de que va a salir una película de Napoleón y que en esta película se van a pasar por los cojones la historia, hoy le damos la bienvenida al pequeño caporal, al ogro de Ajaccio, a Napoleón Bonaparte, y la verdadera historia de este. Napoleón Bonaparte nace el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la actual Córcega, que para aquellos tiempos estaba en una especie de lucha. Los franceses la pretendían, los italianos la reclamaban y los pobladores de Córcega querían ser independientes. Spoiler: los franceses se la quedaron. Napoleón fue uno de 8 hijos que sobrevivieron del matrimonio de Carlos María Bonaparte y María Leticia Romanillo. El padre de Bonaparte estuvo apoyando a los independentistas de Córcega y esto le trajo algunos problemas. Sin embargo, por su parte, su madre tenía unos minúsculos lazos con las familias patriarcas de la isla. Y gracias a una ley que reconocía estos lazos, pudo permitirse que 2 de sus hijos terminasen como becarios de Autun. Estos eran José y nuestro protagonista, el jovencísimo Napoleón. Nuestro prota fue lo que podríamos llamar un estudiante bastante destacado, con una gran fascinación por la matemática y los cálculos, cosa que sería de gran utilidad en su futura carrera militar. Su destreza en los estudios y las matemáticas hizo que su ingreso a la academia militar fuese fácil, y como era de esperar, allí su cerebro se impregnó con las artes y conocimientos militares. Con 17 años sale de la academia con el grado de subteniente. Y dato resaltante, Napoleón no hablaba francés. Bien, al menos. Hablaba el dialecto de su isla, y por ello en la academia le hacían burlas y se metían con él. ¡Craso error! Burlarte del futuro emperador Napoleón. Pero bueno, Napoleón conseguía que gracias a su carácter violento e impredecible, los acosadores se la pensasen 2 veces para volver a meterse con él. Pues este se defendía. Método Napoleón I, patrañas de generación de cristal 0. En 1785, el padre de nuestro prota muere. Y esto hace, gracias a una baja temporal del ejército, que Napoleón atienda algunos asuntos de su padre en Córcega. El joven Napoleón tenía ya ideas revolucionarias en su cabeza, que había tenido la oportunidad de conocer en París, y al tiempo de estar en Córcega ya tenía información de cómo iba la cosa en la isla, pues los independentistas estaban de nuevo tocando los cojones en Francia y para este punto Napoleón ya estaba afrancesado. A modo de traer orden en la isla, se hizo a fuerza de intrigas y chanchullos del control de la milicia y trató de mostrarles a los líderes independentistas los peligros de atrapar plomo en las tripas, tratando de acabar con ellos. Pero falló, teniendo que huir, pues los isleños se lo iban a cargar. De vuelta en Francia, se instaló con su familia en Marsella, con lo poco que les quedaba, pues su padre había dilapidado la fortuna familiar en apuestas y aventuras de negocios fallidas. ¡Ay, mis ahorros! Lo poco que tenían terminaba siendo empeñado y de acuerdo a las fuentes el estado de la familia era casi de indigencia. Pero la madre de Napoleón instó a sus hijos a seguir su ejemplo, pues ella había usado la vieja confiable de seducir a alguien con dinero, el comerciante François Clary. Maravillosa jugada. Sus hijos aprendieron de la interesada de su madre y José Bonaparte se casó con una hija de este comerciante. Y Napoleón estaba de novio con otra hija de este mismo hombre, pero por alguna razón esto no prosperó. A pesar de todo, el dinero aún seguía siendo un problema, algo que acabó cuando un hermano del famoso Robespierre vio potencial en Napoleón tras leer un panfleto escrito por nuestro prota donde dejaba ver sus pensamientos políticos y revolucionarios. Y gracias a las influencias y el siempre poderoso nepotismo hizo que este se reincorporase al ejército. Nuestro prota tuvo su primer gran éxito militar en 1793, al lograr sofocar un intento de sublevación contrarrevolucionaria en Tolón, y gracias a esto se le da el cargo de general de la brigada. ¡Bien hecho! Por cierto, antes tenía el grado de capitán, y cualquiera pensaría que aquí comienza su historia de éxitos militares, pero lo cierto es que estuvo muy cerca de palmarla, pues en 1794, al caer el terror jacobino, lo encarcelaron por sus tratos con los Robespierre. Pero a los 15 días fue liberado una vez más gracias a las influencias. Aunque una vez más
se quedaba en la mierda, sin nada, teniendo que empezar de cero. Porque es lo que un hombre hace. Por suerte, consigue un puesto en la sección de topografía de algo llamado Departamento de Operaciones. Y cualquiera pudiese pensar que era un trabajo de mierda, pero este trabajo poco glamuroso le dio la oportunidad de conocer cómo se manejaba la burocracia, los chanchullos, las conspiraciones y en general el juego de tronos de la vida real. Conocimientos bastante útiles cuando tus planes son superiores y los de él lo eran. Es en este tiempo y ejerciendo sus funciones que conoce a Josefina de Beauharnais, una viuda cuyo esposo, un vizconde, había perdido la cabeza. Literalmente, porque lo guillotinaron. Ambos tendrían una conexión sentimental bastante profunda. El problema es que Josefina a nivel físico tenía más conexiones que wifi de aeropuerto. Pa' dentro. Uno de los amantes de Josefina era un tal Paul Barras, quien formaba parte del directorio, la nueva forma de gobierno después de la caída del terror jacobino. Este estaba buscando a alguien que pudiese hacerle frente al montón de tocahuevos que querían el poder, realistas, jacobinos y demás. Arman una protesta en París que amenazaba con volverse un golpe de estado y se elige para enfrentar a esta oposición a Napoleón. ¡Qué la casualidad! Quien con su futuro cuñado Joaquín Murat y armado con cañones les enseñan el precio de tocarle los huevos a quienes están en el poder. El precio es la muerte, ¿vale? Por si no quedaba claro. Paul Barras lo premia con el mando del ejército italiano, pero antes de partir Napoleón se casa con Josefina. Pero, ay, Josefina, esta era más promiscua que la exnovia de Ricky Edith y mientras que Napoleón estaba enterrando la espada de acero en Italia, a ella le estaban enterrando la carne no solo Paul Barras, sino varios hombres más, exigiendo a Napoleón que fuese a donde él estaba, solo para evitar que ésta siguiese follando con Raimundo y todo el mundo. ¿Divorcio? ¿Represalias? No. Y es que nuestro prota era un simp. ¿Qué pensabais? ¿Que era algo nuevo? ¿Que la Red Pill había descubierto algo? No, la Red Pill solo ha servido para crear cursos, gurús y darle nuevas definiciones a cosas que ya las tenían. Era un calzonazos. Hola. En Italia, y ya con su promiscua esposa a su lado, hace estragos en los campos de batalla. De 1796 a 1797 barrió el suelo con los austríacos en Italia, con batallas como la de Lodi, Arcole y Rivoli. Y aunque en las primeras etapas como general sus hombres le tenían algo de recelo, las victorias lo fueron llevando al plano de la admiración por parte de sus hombres. Aparte, Napoleón tomó un ejército desarrapado y lo convirtió en una maquinaria de guerra y destrucción bien aceitada, mejores pagos, uniforme, preparación y demás. En Italia tomó decisiones que se podrían decir que eran buenas. Reformó instituciones y trajo orden a la hora de gobernar, pero también hizo acuerdos y pactos que al directorio en Francia no le gustaba demasiado. Era muy autónomo para el gusto de Francia, que veía que este joven general estaba siendo visto como un caudillo, pero no cualquier caudillo, uno que ya entre jóvenes reclutas, experimentados soldados, altos mandos militares y el pueblo empezaba a tocar estos peldaños de legendario. Con los austríacos con el rabo entre las piernas y cierto grado de estabilidad en Francia, había que hacer algo con los ingleses, y Napoleón optó por un plan que consistía en cortar las líneas de suministro entre el Mediterráneo y la India, lo que lo llevaría a la expedición de Egipto. Y no creáis, en Francia le dieron el visto bueno en cierto modo con la esperanza de que se perdiese o ya le diesen un corchazo en tierras africanas. El directorio tenía claro que Napoleón podía ser un problema y que lo único que lo mantenía con su grado de autoridad militar, y me atrevo a decir que hasta vivo, era su prestigio militar. Sí, ganaba, bien, pero la idea era alejarlo del poder central y con su suerte que cayese en desgracia o muerto. Típico de franceses. Napoleón desembarcó en Alejandría, Egipto, el 1 de julio de 1798, y en su camino a la tierra de los faraones conquistaron Malta, al estilo francés, es decir, a traición. Es que la gente francesa es horrible. En Egipto, Napoleón tuvo una experiencia agridulce. Por un lado, dio muestra una vez más de su genio militar, en la batalla de las pirámides. Los mamelucos tenían 100.000 hombres, y los franceses solo 20.000, y puede que la matemática se considere una ciencia exacta y que con estos números era obvio quién sería el ganador. Pero craso error pensar que solo con mayor cantidad de hombres vas a ganar. Napoleón y su ejército
Armado con cojones de acero y una estrategia salida de las profundidades de la mente del general Bonaparte, barren a los mamelucos, aunque casi la totalidad de la flota francesa fue hundida, a excepción de 2 naves. Esto fue obra de los británicos al mando del almirante Nelson. Dato curioso, 5 años después, este almirante Nelson perdería la mitad de un brazo y la vista en un ojo en una batalla, y aún así seguiría luchando y ganando. Hoy te machacan un pie y te mandan de baja. ¿Qué ha pasado, ejército? En fin, con su ejército atrapado en Egipto, Bonaparte hace una de las cosas que mejor se le daba: poner orden. Abole el feudalismo y elimina la figura de la servidumbre, y los egipcios le dieron el título de Sultán Kebir. Sin mucho que hacer en Egipto, marcha con sus tropas a Siria, que para aquel momento estaba bajo dominio de los otomanos, a quien, como era de esperar, vence. Después hace lo mismo con las provincias de Jaffa, el Harish, Gaza y Haifa. Y si bien la guerra es horrible, hay que decir que a nuestro protas se le fue la mano con el asedio de Jaffa, donde su ejército masacró hombres, mujeres y niños, es decir, población civil. Y aparte pasaron por la bayoneta a 2000 soldados otomanos que se habían rendido, cerrando con broche sangriento, ordenando la ejecución de 3000 prisioneros turcos. Oro la paz por encima de todo y mataré a hombres, mujeres y niños para conseguirla. Si la idea era mandar un mensaje, creo que con todo esto estaba más que entregado. Pero mientras el bueno de Napoleón estaba regando el desierto de sangre, en Francia las cosas estaban peliagudas y la información llegaba a cuentagotas a los oídos de este. Pero algo era seguro: si planeaba tomar el poder o al menos hacerse con un alto cargo, debía estar en Francia. Por lo que después de no poder tomar la fortaleza de Acre, decide volver a Egipto en mayo de 1799. Por supuesto, debía volver rápido, así que hace una vez más de las suyas. Manda a ejecutar a los prisioneros de guerra y deja a los heridos abandonados a su suerte. ¡Oh, la, la! Apenas llegando a Egipto, tiene que enfrentarse a los otomanos que intentaban desembarcar en Abukir, pero los manda a tomar por culo. Para su suerte, los ingleses habían flexibilizado un poco su bloqueo a los puertos franceses, y nuestro prota no duda en embarcarse de nuevo a Francia, dejando sus tropas en Egipto y al mando del general Kleber. Cuando llega a Francia, se da cuenta de que el directorio estaba en su punto más bajo de popularidad y las calles estaban calientes. El pueblo molesto y la segunda coalición formada por Austria, Nápoles, Rusia y Portugal estaba al acecho. A pesar de algunas victorias, la república estaba sin pasta, básicamente en bancarrota, por lo que para muchos en el país era claro que debía haber un cambio inminente. El directorio esperaba que Napoleón se hiciese cargo de poner orden. Había sido de los hombres más efectivos en enfrentar al enemigo, y a pesar de su carácter, nunca había atentado contra ellos. Seguro que podrían confiar en él. Pero Napoleón era francés, y Bonaparte fue rápidamente seducido por uno de los miembros del directorio llamado Sieyes, para que se le uniese en un golpe de estado a la constitución existente. En esta movida estaban otros miembros del directorio y uno de los hermanos de Napoleón. Tener a Napoleón aseguraba la fuerza militar, así que era poco probable que hubiese resistencia al golpe. El 9 de noviembre de 1799 se lleva a cabo el famoso golpe de Brumario, llamado así porque Brumario era el nombre que le correspondía a noviembre en el calendario republicano francés. El golpe se extendió al día siguiente, tiempo en el cual las tropas disolvieron consejos y demás estructuras del directorio, y al final quedaron Bonaparte, Ducos y Sieyes como cónsules provisionales. Pero Sieyes quería ser el jefe supremo y estaba redactando una constitución que le asegurase el poder. Pero Napoleón, al parecer, era más rápido escribiendo y redactó la constitución del año 8, que le aseguraba su elección como primer cónsul. Su poder era unánime, indiscutido, y básicamente era el hombre con más poder de Francia en su momento. Poder que se incrementaría 2 años después cuando redactó una nueva constitución que lo convirtió en cónsul vitalicio en su etapa de cónsul temporal. Y vitalicio, hay que decir que Napoleón hizo gala de su talento como administrador y legislador. Creó instituciones que sobreviven hasta el día de hoy. Acabó con revueltas en el país, trajo estabilidad y saneó las finanzas. Pero no se olvidó de sus pasatiempos. Volvió a barrer a los austríacos en Marengo y reordenó la iglesia francesa. Los franceses, en su mayoría, lo adoraban en ese momento. Les había traído estabilidad y los enemigos estaban fuera del territorio. Pero ya sabéis, no puedes acumular poder sin que alguien no quiera arrebatártelo.
Y el juego de la política es el juego del poder, el que lo tiene mantenerlo y el que no lo tiene conseguirlo. Y al bueno de Napoleón, sus opositores trataron de mandarlo al barrio de los difuntos en algunas oportunidades. Intento de apuñalamientos en la ópera y el famoso carro bomba. Ya para 1804, Napoleón estaba cansado de conspiraciones, así que decidió que iba a haber muertos, pero que él no estaría entre ellos, claro. Así que decidió ejecutar el 4 de marzo de 1804 al duque de Enghien, familia de los Borbones, todo por intentar matarlo para volver a la monarquía. Pero el tiempo de los reyes había pasado. Eran tiempos de emperadores. El Senado francés, casualmente, le ofreció la corona al día siguiente de que la cabeza del duque de Enghien rodase por el piso. Y el 2 de noviembre de 1804, con la presencia del Papa Pío VII, Napoleón se impuso a sí mismo la corona y fue declarado emperador de Francia. Posteriormente, él impuso la corona de emperatriz a su promiscua esposa, que para aquellos tiempos habría probado más chorizo que una parrillera, algo que, de acuerdo a algunas fuentes, el emperador Napoleón le pidió detener o tendría que tomar medidas. Spoilers, hay fuentes que dicen que sí se detuvo, otras dicen que siguió, y ojo, no vivieron al mismo tiempo, pero ¿imagináis que hubiese conocido a Rasputín? Por cierto, de Rasputín hay historia, por si después de este vídeo queréis ver ese. El mayor esplendor, el auge de Napoleón como emperador, va de 1804 a 1814. Pero en esos años, Napoleón, aparte de mantener a raya a sus enemigos, también estuvo dando uso de su bayoneta, ya que conoció a la condesa polaca María Walewska en 1806. Y tras un romance intermitente pero bastante largo, esta terminaría dándole un hijo llamado Alejandro. Este hijo nunca fue reconocido como tal, pues no llevó el apellido de su padre. Así que eres el bastardo. Pero tener este primer hijo le hizo pensar mucho más seriamente en su descendencia, ya que su esposa no le daba hijos. Y este entendía que para que su descendencia tuviese algún tipo de reclamo a algún reino, debía estar emparentada con algún linaje antiguo. Por lo que en vista de que su esposa no le daba hijos, se divorcia y al tiempo pide la mano y se casa con la archiduquesa María Luisa de Austria o de Habsburgo y Lorena. Ambos títulos son válidos. Y en 1811 la mujer da luz a Napoleón II. Pero todo lo que sube tiene que bajar si tiene el suficiente tiempo para hacerlo. Y por ello es momento de hablar de la caída. ¿Recordáis al almirante Nelson? Pues este inglés, amo de los mares, le había dejado claro a Napoleón en 1805 que él podría tener la llamada Armada Imparable en tierra, pero que los mares eran territorio inglés, pues estos habrían probado su superioridad en las aguas en la batalla de Trafalgar. A modo de represalia, Napoleón tuvo una idea: asfixiar económicamente a los ingleses, impidiendo el comercio con el continente. Esto ocurrió en 1806. Los ingleses eran el enemigo y él era el emperador. ¿Qué podría salir mal? Pues todo salió horriblemente mal para nuestro protagonista. Primero, al prohibir el comercio de mercancías inglesas, lo que hizo fue propiciar un tremendo auge del contrabando. Segundo, la naciente industria francesa estaba en pañales frente a la inglesa y era incapaz de poder sustituir la demanda nacional. Dependía de este comercio. Y tercero, los otros países europeos empezaron a ver a Francia, y en especial a su emperador, como un dolor en las bolas, pues no los dejaba comerciar. En 1808, Napoleón decide invadir Portugal, que estaba a favor de Inglaterra, y para hacerlo tenía que pasar por España. En comparación con Francia, nuestro ejército no estaba bien para la época, así que se firmó un tratado, el Tratado de Fontainebleau, donde se le daba el paso para invadir Portugal, y Napoleón hace lo suyo, pero en el proceso, y al estilo francés, ¡nos invade a traición! La decepción. La traición. Y lo cierto es que ahora, y viéndolo en retrospectiva, ya se lo había hecho a Malta. ¿Qué coño estaba pensando el rey? ¿Que este respetaría el acuerdo? Y es que hay que ser gilipollas. España entró en conflicto con Francia por su independencia, y el rey fue depuesto y Napoleón, haciendo uso de su nepotismo, colocó a su hermano al mando del reino. Pero Francia tuvo 300.000 bajas, y es en este espacio de tiempo que está ambientada la serie de Curro Jiménez, donde el tamaño de las navajas solo es superado por el tamaño de las patillas de los protagonistas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? En fin, hasta 1810 el imperio estaba en su esplendor,
Pero el problema con extenderse tanto es que hay muchos frentes que cubrir. Napoleón había hecho un tratado con el zar ruso Alejandro I para estar ambos en sintonía, y el bueno de Napo, por lo que hemos encontrado, le simpatizaba al zar. Pero el zar, que estaba rodeado de besaculos y conspiradores y empujados por estos, no aplicó el bloqueo a los ingleses como este le había pedido en el tratado. Y sintiéndose traicionado, no solo como aliado sino como amigo, este se fue a la guerra con los rusos. Pero irse a la guerra con los rusos fue de las peores decisiones que haya tomado, pues los rusos le dieron hasta para llevar, aunque cual tigre herido no dejó de ser peligroso. Llegó incluso a entrar en Moscú, pero las bajas, el clima, los ataques selectivos de los rusos y la falta de suministros terminaron haciendo que Napoleón emprendiese la retirada, pues sabía que las cosas en Francia se le pondrían feas. Y así fue. De más de medio millón de hombres que fueron a Rusia, se estima que solo regresaron a Polonia poco más de 18.000. Viendo lo débil, la coalición formada por Prusia, Reino Unido, Portugal y ahora España se lanzó por su cabeza. Pero Napoleón aún tenía fuerza para propiciarles algunas derrotas, siendo una de las más importantes la de Dresde, el 26 de agosto de 1813. Pero cuando Austria y Suecia se unieron a la coalición, no había mucho que nuestro prota pudiese hacer, y en la Batalla de las Naciones, ocurrida el 16 de octubre de 1813, los franceses fueron derrotados. Napoleón terminó con unos 100.000 hombres y la coalición con más de medio millón. Si bien, como ya mencionamos, en la guerra muchas veces la matemática no aplica, lo cierto es que esta enorme diferencia lo hacía bastante cuesta arriba. Quizá por las malas decisiones, o quizá por las típicas conjuras que siempre hay en los salones de poder, el Senado francés depone a Napoleón el 31 de marzo de 1814 y luego vuelve a abdicar el 6 de abril. Pues se había corrido el rumor de que este tomaría París, pero lo traicionaron y no pudo llevar a cabo su asalto. Seguro que para esto confió en algún francés, que al final le acabó dando por culo. Se realizó un nuevo tratado en Fontainebleau, donde este renunciaba a Francia e Italia, y lo mandaban a tomar por culo a la isla de Elba, manteniendo su título de emperador de forma vitalicia, pero sin ningún poder. Y a tomar por culo. En la isla, exiliado, y solo con algunos seguidores, se dedicó a aclarar su mente y a darle caña a su amante la duquesa polaca, de la que ya hablamos antes. En Francia, los monarquistas instauraron de nuevo a los Borbones, familia que tenemos el gusto de mantener ahora en España. Específicamente a Luis XVIII. La población no estaba del todo feliz, pero las cosas empeoraron cuando, como todo buen Borbón, no quería ceder ante algunas peticiones de la burguesía, la misma que lo había puesto en el poder. Despilfarro, mala política y demás mierdas tenían a la gente muy molesta, y cuando Napoleón supo de esto, se escapó de Elba y se lanzó a retomar Francia en marzo de 1815. Desembarcó en Francia con solo 1 millar de hombres. Luis mandó al 5º regimiento de línea y cuando se topó con Napoleón, se baja del caballo y les dijo: soldados del 5º regimiento, ustedes me conocen. Si algún hombre quiere disparar a su emperador, puede hacerlo ahora. Los soldados guardaron silencio unos instantes, y quizá cansados del rey Luis, quizá atraídos por un aura de héroe legendario de Napoleón, gritaron: ¡Viva el emperador! Se unieron a él y sin soltar una sola bala, retoman París. Y creo que tengo que decir que esta es una de las conquistas más épicas de toda la historia. Esta alternativa dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Con esto se daba inicio al periodo de los 100 días o la campaña de Waterloo. Napoleón, de nuevo en el poder, promulgó una nueva constitución y el fuego del pueblo por su líder se había reavivado. Los políticos, como buenos parásitos de la sociedad, aplauden al líder restaurado y apoyan su causa, mientras les convenga. Y Napoleón se arma de nuevo, pues sabe que de nuevo la coalición vendría a por él. Al final, y a pesar de sus intentos, Napoleón termina siendo derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, donde un poco más de 122.000 aliados derrotaron al ejército francés con algo más de 77.000 hombres. 2 días después, Napoleón aceptaría su rendición. Con el paso del tiempo, Luis XVIII volvería de nuevo al poder, una vez más impuesto por la burguesía.
y nuestro protagonista es exiliado a la isla Santa Elena, donde estuvo bajo la vigilancia del gobierno de la misma, el inglés irlandés Gladstone Lowe, que tuvo al depuesto emperador bajo extrema vigilancia. En Santa Elena, Napoleón empezó a tener ciertos problemas de salud, dolor en el costado derecho y dolencias estomacales. Este suponía que estas dolencias eran las mismas que habían afectado a su padre, y por ende, este entendía que posiblemente las mismas lo llevarían a su fin. No encuentro fallas en su lógica. Pero hay algo de esto que os va a hacer flipar. Y quedaos, porque ya vamos a llegar. Dispuso entonces escribir sus memorias, y era atendido por algunos seguidores que estaban en la isla con él. Finalmente, el 5 de mayo de 1821, Napoleón dejó el mundo físico y pasó al plano de las leyendas. Y muchos dirán, joder, Iku, por su causa murió mucha gente, ¿cómo va a ser una leyenda? Lo cierto es, colegas, que la historia de la mayoría de leyendas, héroes o próceres, se escribe con sangre. La historia de la humanidad está escrita con sangre, se sigue escribiendo con sangre. Y la mayoría de veces, la de estos héroes o leyendas es la última en derramarse. Y ahora es el momento de hablar de algunos mitos que rodean a su imagen. Según las fuentes consultadas, la estatura de Napoleón era de 1,68, que algunas dicen que 1,57. Si bien a día de hoy no lo elegirían el primero para jugar al baloncesto, lo cierto es que para la época, e incluso a día de hoy, tendría una estatura promedio. El mito de que era un tapón, enano, bajito, malhumorado, era producto de la guerra de comunicación impuesta por sus enemigos. Short! Why do you look at me when you say short? Especialmente los ingleses y los austríacos, algo así como la revista El Jueves. Otro de los aspectos del que se hablaba era de su supuesta impotencia sexual, ya que no tuvo hijos con su primera esposa. Aquí hay que decir que, según historiadores, Josefina pudo haber sufrido de menopausia prematura a causa del estrés, cosa que podría ser cierta. Teniendo en cuenta la cantidad de amantes que tuvo, podría haber tenido hijos para armarse de un equipo de fútbol infantil, con banca y todo. También dicen que su infertilidad podría haberse debido a que ella se cayó de un balcón y sufrió daño al nivel del útero. Yo qué sé. Sea como sea, Napoleón no era impotente. Tuvo varios hijos ilegítimos, uno legítimo y varios amantes. Otro tema era el por qué soportaba a su esposa si esta era más puta que las gallinas. Aquí entramos en el terreno de las teorías divergentes. Algunos creen que Josefina veía en él ese gran hombre, que le daría el puesto social que ella creía merecer, pero que era algo más político que verdadero amor. Otros defienden la teoría de que ambos eran afines en términos de amor, pero que Josefina era en extremo insegura y las infidelidades eran una forma de castigarlo por abandonarla al irse al campo de batalla. Y otros piensan que Napoleón se obsesionó de una mujer a la que le simpatizaba, pero que no sentía nada por él. Pero sabiendo los peligros de negarse, cedió ante este y se casó. Ahí podéis elegir la que más os apetezca. Fuese como fuere, nada le quita a ella lo promiscua y nada le quita lo calzonazos a él. Y ahora hay que hablar del misterio de su muerte. Se hablaba en estos primeros años posteriores a su muerte que había muerto producto de una úlcera o de un cáncer de estómago, pero había una corriente de personas que pensaban que su rápida muerte era producto del envenenamiento, pues se sabía que los ingleses estarían interesados en acortar el exilio del depuesto emperador, pues mientras respirase y con simpatizantes corría el riesgo de que lo rescatasen. Y este hombre era peligroso. Lo cierto es que ambas versiones son ciertas. Napoleón murió de una enfermedad del tracto digestivo, producto de un envenenamiento. Pero no porque los británicos le estuviesen dando veneno, al menos que se sepa hasta la fecha de este vídeo, sino envenenamiento accidental por una decisión del mismo Napoleón. ¿What? Sí, habéis escuchado bien. Preparaos para flipar. Abrid las orejas. El color favorito de Napoleón era el verde Shell. ¡Oh, la! Con el Monsieur Franchute este. Color que se obtenía con un pigmento llamado arsenito de cobre. Un nombre inofensivo para la mayoría de nosotros. Pero los que saben de química saben que este arsenito contenía arsénico y para la época se subestimaba la verdadera toxicidad del arsénico. Era algo como, si te lo comes te mueres. No entendían cómo funcionaba aún el compuesto. El arsénico se desprendía de la pintura en forma de partículas que penetraban en el cuerpo de las personas en la casa. Esto puede generar cáncer, pero aparte, la humedad y los hongos presentes en la casa, en combinación con ciertos elementos del arsénico presentes en el verde Shell, liberan arsano, un gas tóxico.
que afecta al tracto gastrointestinal si se respira por largos periodos de tiempo. Y nuestro protagonista pasaba mucho tiempo en su habitación, que estaba pintada, ¿adivináis de qué color? Exacto, de este verde. Uno de los síntomas es una sed insaciable, síntomas que de acuerdo a las fuentes Napoleón sufrió en los últimos meses de vida. Increíble pensar que un hombre con su historia terminase de cierto modo afectando a su propia salud al punto de llevarlo a la muerte por algo tan sencillo como una pintura. Pero así es la vida. Y con esta muerte tan jodidamente surrealista, inauguramos la lista de fantásticas muertes históricas. Y le damos a Napoleón el puesto número 5. Seguido de cerca por Rasputín en el puesto número 6, ya que si bien uno se envenenó a sí mismo, al otro le dieron el veneno y el antídoto en el mismo punto. Y luego, bueno, una movida. La figura de Napoleón puede ser contradictoria para muchos. Algunos lo ven como el genio militar que hasta día de hoy es estudiado en diversas academias militares. Para otro, premia más su faceta estadista, por la importancia de las instrucciones y códigos implantados, algunos también activos a día de hoy. Y por supuesto, para muchos otros es un tirano que solo quería amasar poder en sus manos. Cualquier forma de verlo es válida, porque su persona fue bastante compleja, pero al mismo tiempo tuvo la habilidad para desarrollar todas estas facetas de forma exitosa. Lo cual, para deleite de Aquiles, dejó su nombre grabado en la historia. Su vida, su genio y su legado son dignos de estudio y podemos sacar muchas enseñanzas. En superación, por venir de una zona marginada por los franceses e italianos como la isla de Córcega, y volverse emperador, a base de su habilidad militar e indudable carisma. Y de vida, al igual que Will Smith, por mostrarnos que no importa cuánto poder o bueno o mal hombre que seas, si te quieren poner los cuernos, te los van a poner. Ay, que siempre tienes que revisar con qué coño pintas tu casa. Gracias por estar ahí, gente.